para incluirnos todos, vamos a decir la razón de nuestras derrotas. Porque no me diga que todas las ha ganado. Muchas las hemos perdido. La razón de nuestras derrotas. Una de las causas más comunes, hermanos, por los cuales los cristianos abandonamos la fe, nos retiramos de las congregaciones y abandonamos el camino del evangelio. Una de las razones principales es que nos acercamos a Dios creyendo en las promesas, pero nunca las vimos cumplidas en nuestras vidas. Esa es una de las causas. Quizás cuando aceptamos a Cristo, cuando oímos el llamado, estábamos en medio de dificultades, estábamos en medio de problemas, quizás estábamos enfermos, quizás teníamos a alguien enfermo y oímos que Dios podía sacarnos de esos problemas, nos acercamos, pero no vimos, como decimos, la luz al final del túnel. Entonces, al no ver el cumplimiento de las promesas, nos enfriamos. Aunque hayamos empezado con fuerza, con ímpetu, poco a poco nos fuimos enfriando, nos fuimos quedando y al final pues quizás hasta nos alejamos de las congregaciones. Hermanos, si estamos pasando dificultades, si estamos pasando un mal momento, muchos vemos en Cristo la posibilidad de salir adelante de nuestros problemas. Y realmente hay que aceptar que muchas veces las dificultades en nuestras vidas, Dios permite que lleguen para hacernos cambiar de rumbo, para hacernos volver al camino, para hacernos entender cuáles son los propósitos que Él tiene para nosotros. Pero muchas veces hay algo en nuestra vida que evita que Dios pueda cumplir sus propósitos en nosotros. Hay algo muchas veces en nuestra vida, en nuestro ser, que hace que cada batalla que enfrentamos, en lugar de salir victoriosos, salgamos derrotados. Hermanos, Dios no miente. Sus promesas son fieles. Si no estamos viendo su bendición en nuestras vidas, yo le diré algo. En lugar de quejarnos, en lugar de reclamarle a Dios, en lugar de resentirse con Dios, preguntémonos a nosotros mismos, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer y no estoy haciendo? Porque muchas veces, hermanos, solo acusamos a Dios y nos justificamos nosotros, cuando que Dios no es culpable. Culpable muchas veces somos nosotros. ¿Por qué? Porque oímos quizás a media o oímos solo lo bonito que nos convenía oír cuando venimos a Cristo, pero no terminamos de oír completamente que cada promesa que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos, tiene una contraparte. Y muchas veces solo nosotros nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. Y quizás para poder recibir nosotros antes tenemos que dar. Mire, Dios nos llamó siendo pecadores, pero no para seguir viviendo en el pecado. Dios nos llamó, ya sabía nuestro pasado, ya sabía cómo había sido nuestra vida, Él sabíamos que andábamos revolcándonos en el pecado, pero no nos llamó para que siguiéramos pecando, sino para que nuestra vida cada día se fuera purificando, para que nuestra vida cada día se fuera limpiando. Amén. Dios nos llamó para eso. Es como que usted recoge, por ejemplo, una prenda que le atrae, usted la recoge porque ve que está tirada en el suelo sucia. Sí, usted la recoge, pero no la recoge para guardarla sucia. La recoge y la va a lavar, la deja en rizo, que no sé cuántos días, le hace no sé qué cosa, hasta que la prenda llega a estar limpia otra vez. Cristo nos recogió a nosotros, pero no para que siguiéramos ensuciándonos. Cristo nos llamó para que cada día fuésemos más limpios delante de Él. Hermanos, Cristo nos llamó cuando no teníamos vida espiritual, de acuerdo a la palabra, estábamos muertos en delitos y pecados.
Cristo nos llamó cuando no teníamos vida. Nos hizo nacer de nuevo. Nos hizo nacer y quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Pero ¿sabe cuál es el problema? Nosotros hemos detenido el crecimiento que Dios quiere que haya en nuestra vida. Hermanos, Dios quiere que nosotros crezcamos en amor al prójimo, en amor a Dios. Dios quiere que nosotros crezcamos en fe, en mansedumbre, en humildad y en templanza. Pero nosotros nos hemos quedado estancados. En lugar de crecer, nos hemos quedado enanos espirituales, como si no hubiera una meta que alcanzar. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué significa? Que desde que el momento en que Cristo nos llamó, nosotros deberíamos de ir en aumento, como dice la palabra. Porque la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero ¿sabe? Nosotros deberíamos de ir escalando cada día, por lo menos cada mes, cada semana o cada año, un peldaño más, hablando en el crecimiento espiritual. ¿Qué significaría el crecimiento espiritual en la vida del cristiano? Que cada día peca menos, que cada día hay más dominio de sí mismo. ¿Sabe qué significaría el crecimiento espiritual en el cristiano? Que aprende a tolerar la ofensa, que aprende a perdonar al que le ofende, que aprende a amar a su enemigo. ¿Sabe qué significaría el crecimiento espiritual? Que ya no somos tan desbocados como antes. O sea, que hablamos menos malas palabras, pues. Que nuestra forma de vestir es diferente. Cuando hay crecimiento espiritual, ¿sabe? Cuando hay crecimiento espiritual, el cristiano busca imitar a Cristo y no imitar al mundo, no imitar a fulano, a vengano, a sotano, no. Cuando hay crecimiento espiritual, el modelo del cristiano es Cristo. Amén. Yo no sé si su modelo es Cristo, pero lo correcto es que nosotros tengamos como modelo a nuestro Señor Jesús, en todo. No solo en una área, sino que en todo. Hermanos, el problema para nosotros como cristianos es que detenemos el crecimiento que Dios quiere que alcancemos. ¿Y por qué lo detenemos? ¿O cuándo lo detenemos? Cuando acomodamos nuestra vida al mundo. Entonces detenemos el crecimiento espiritual. Entonces se contrista el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando nos acomodamos al mundo. Cuando no queremos sacudirlo. Cuando empezamos a decir, no hombre, si mire, si hoy así está la cosa. Si hoy así es, ya casi nadie lo agarra en serio. Pues mire, nosotros debemos ser cristianos que agarramos las cosas en serio. Digo, si queremos ver la mano de Dios en nuestra vida. Mire, el problema, dice, para nosotros es que detenemos el crecimiento que Dios quiere porque nos acomodamos. Cuando nosotros nos acomodamos al mundo, toda batalla que nosotros peleemos, vamos a salir derrotados. El título de nuestro sermón es La razón de nuestras derrotas. Y si usted está sufriendo, si estamos sufriendo revés tras revés, quizás no es que Dios no oiga su oración. Quizás el problema no es que Dios no esté escuchando nuestra oración. Quizás el problema es que nosotros no estamos escuchando la voz de Dios. Quizás nosotros ya nos volvimos rebeldes a la voz de Dios. Mire, hay un ejemplo bíblico. Josué capítulo 7, versículo 21. Creo que este versículo no se lo di a los jóvenes. Josué capítulo 7, versículo 21 dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, el cual codicié, tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ya usted conoce el pecado de Acán. Ya usted sabe qué fue lo que sucedió. La ciudad había sido declarada anatema, porque Dios iba a hacer maravillas para que el pueblo de Israel pudiera conquistar esa nación. Y Dios la declaró anatema. Y sabe, hubo alguien que no quiso guardar el mandato de Dios. Hubo alguien que no quiso tomar en cuenta lo que Dios había ordenado.
Y dice de que vio entre las cosas que estaban y tomó, sintió codicia en su corazón y tomó, dice, un lingote de oro de 50 siclos de peso y un manto babilónico. ¿Y sabe qué? Y lo fue a enterrar, lo fue a esconder. Dice, y he aquí que está escondido bajo tierra. En otras palabras, estaba enterrado. Conocemos la consecuencia cuando Israel va a enfrentar a un enemigo inferior. En lugar de salir victorioso, sale derrotado. Yo le digo esta noche, ¿qué tenemos enterrado en nuestra casa que ha apartado la bendición de Dios? Preguntémonos, ¿qué es lo que tenemos allí escondido? ¿Qué tipo de pecado oculto hay? Oculto para los hombres, pero no para Dios. ¿Qué tipo de pecado tenemos enterrado, encubierto bajo tierra, por lo cual cada vez que enfrentamos a nuestros adversarios, cada vez que viene una dificultad, en lugar de salir victoriosos, salimos derrotados? Y muchas veces nuestra fe empieza a decaer. Pero el problema no es que Dios no quiera ayudarnos. El problema es que nosotros somos rebeldes a la palabra de nuestro Dios. El pecado, hermanos, de Acán había traído consigo la consecuencia de que Dios se apartara de en medio del pueblo de Israel. Y usted sabe que Israel, sin la presencia de Dios, ese pueblo no miraba ni una. Y no solo Israel, quiero decirles esta noche, también nosotros. Si Dios no está con nosotros, oiga, si Dios no está con nosotros, por pequeño que sea el problema, siempre vamos a salir derrotados. Amén. Si Dios no está con nosotros. Pero si Dios está con nosotros, como dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El problema es que muchas veces no queremos entender que hemos distanciado a Dios con nuestras acciones. Hermanos, Dios le aclara a Josué cuál es la causa por la cual aquel poderoso ejército que acababa de conquistar una ciudad, le dice la razón por la cual había tenido que salir huyendo de su enemigo. Josué capítulo 7, versículo del 11 al 12. Le dice el Señor, le dice Jehová a Josué: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de ti. Mire, una advertencia, pero a la vez una salida. Ni estaré más con vosotros, le dijo a Josué. En otras palabras, mientras sigas conservando el pecado, mientras sigas ahí aguardando el pecado, mientras no sueltes el pecado, Dios no estará contigo. Mientras nosotros sigamos de la mano del pecado, no habrá cobertura de parte de Dios sobre nuestra vida. Amén. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que hemos aprendido o hemos querido creer que es del agrado de Dios el que nosotros andemos con un pie en el mundo y con un pie en el Evangelio de Cristo. Y eso no es así. No es así. Aunque usted crea y aunque ya se haya acomodado, no es así. Dios le dijo bien claro: delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. ¿Sabe, hermanos? Acán pecó y llevó destrucción a Israel. Cuando nosotros pecamos, las consecuencias no solo las pago yo, las paga mi esposa, las pagan mis hijos, las pagan mis nietos, las pagan mi familia, las pagan los seres queridos más cercanos. Y así pasa. Cuando usted cae en pecado delante de Dios, hay consecuencias para usted, para su cónyuge y para sus hijos, sus nietos y su familia. Amén. Ahí nos vamos todos en la colada. Así pasó en Israel. Uno pecó, uno del pueblo, 600 y más mil personas que eran, uno pecó y todos los 600,000 fueron derrotados. La razón por la cual Israel fue derrotado en Jai es esa misma razón por la que muchas veces nosotros estamos siendo derrotados
todos los días delante de nuestros problemas. No podemos solventarlos, no podemos solucionarlos. Fíjese que las promesas están ahí, a la mano de todos, pero muchas veces no las alcanzamos, porque para poder agarrar hay que soltar. ¿Y qué es lo que tenemos que soltar? El pecado, para que nos queden libres las manos y poder tomar las bendiciones. Hermanos, ¿quiere victoria? ¿Quiere victoria usted en todas las áreas de su vida? Desentierre el pecado. ¿Cómo va a desenterrar su pecado? Confesándolo delante de nuestro Dios. Por eso decía el proverbio, el versículo del proverbio que tomamos como base: el que encubre sus pecados no prosperará. Y esa palabra es inquebrantable. Esa palabra no, Dios no se presta al cohecho. Señor, tú sabes que tengo 20 mujeres, pero como te voy a diezmar para que me permitas tenerlo. No, eso no es así. A lo mejor en otras denominaciones, en otro tipo de fe, quizás, pero no en el camino de Cristo, no es así. A Dios no lo podemos extorsionar, ni tampoco le podemos, como dice, se me olvida el otro. A ver, sobornar. A Dios no lo podemos sobornar. La palabra es bien clara: el que encubre sus pecados no prosperará, pero aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es una promesa. Es una promesa. Confesamos nuestros pecados y los abandonamos y los apartamos. Entonces hay misericordia para cada uno de nosotros. Hermanos, mientras nosotros sigamos fingiendo que todo está bien, mientras nosotros sigamos ocultando aquello que no es del agrado de Dios, las cosas van a ir de mal en peor. ¿Y sabe cuál es el resultado final de llevar una vida de mal en peor? Se va a apartar, porque se va a cansar. Cuando vea que no hay resultados, va a decir: no, mentira es. Pero no es que sea mentira, lo que sucede es que Dios no va a bendecir a sus hijos mientras sus hijos no entienden el compromiso de fidelidad que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hermanos, ¿qué tipo de pecado puede ser la razón de sus derrotas? Fíjese que cuando hablamos de pecados que pueden estar interponiendo entre Dios y nosotros, todo el mundo piensa en el adulterio. Ah, no, quizás el hermano que está en adulterio. No, quizás el hermano cayó en fornicación. No, quizás el hermano anda perdido en vicios. Nosotros pensamos inmediatamente. Pero quiero decirle algo: si usted lee el pasaje bíblico, Acán no adulteró. Acán no era fornicación. Acán no se puso bolo, no se puso a pichinga como dijéramos nosotros. No fue ese pecado. ¿Cuál fue el pecado? Yo no estoy diciendo que estos pecados no traen consecuencias. Claro que traen consecuencias. Lo que le quiero decir es que no es solo ese tipo de pecado que hace que la bendición sea parte de nuestras vidas. ¿Cuál fue en sí el pecado de Acán? Desobedecer el mandato que Dios había dado. Desobedecer un mandato explícito. El Señor les había dicho en Josué capítulo 6, versículos 17 al 18: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, dice, guardados del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Sabe cuál fue el pecado? Desobediencia. Tener en poco lo que Dios había dicho. Y ese muchas veces es nuestro pecado. Nosotros cambiamos la palabra. Nosotros venimos, no, es que mire, allí no está diciendo eso. Allí el predicador quiso meternos miedo, pero la palabra dice otra cosa. Ah, bueno, cambia la palabra entonces. Pero la consecuencia no la va a poder evitar. La consecuencia no la va a poder evitar. Usted puede decir: no, mire, si Dios es amor, que va a creer que Dios nos va a castigar. Vaya pues, entonces haga lo que quiera. Pero la consecuencia no la podemos evitar. Podemos falsear la palabra, podemos tergiversar la palabra, podemos ignorarla, pero la consecuencia, esa nos va a alcanzar. Acán estaba ahí cuando Dios
dijo por medio de Josué que la ciudad sería anatema y que se guardaran del anatema, que no la tocaran. Y él no solo la tocó, sino que la tomó, la robó, la hurtó, se la llevó al campamento y la escondió y la enterró. Yo pregunto esta noche, ¿de qué manera nosotros estamos desobedeciendo la voz de Dios? Porque muchas veces Dios ya nos ha hablado a nosotros, de muchas maneras. ¿Estaremos nosotros cometiendo un pecado de desobediencia como el que cometió Acán? Mire, yo he puesto algunas. ¿Será que no amamos a nuestro hermano? ¿Será que no podemos perdonar? ¿Será que llevamos raíces de amargura? ¿Será que guardamos rencor en nuestro corazón? ¿Sabe? Dice la palabra, mirad bien. Fíjese, mirad bien dentro de vosotros, que no crezca una raíz de amargura, que crezca y nos contamine y nos aleje de la bendición de Dios. Y sabe que hay personas que se alimentan del rencor que llevan dentro, de la ira que llevan dentro. Y estoy hablando no afuera, estoy hablando en la iglesia. Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Dios nos manda a arrancarnos toda raíz de amargura y dejar nuestro ser libre para que el Espíritu Santo se pueda mover ahí con toda libertad. Yo sé que muchas veces el perdonar no es fácil. Yo pasé años, quizás 20 años, llevando un rencor contra mi padre tremendo. No podía ni verlo. Así como lo oye, no podía ni verlo. Era el enemigo número 1 para mí. Pero Dios cambia corazones. Dios transforma vidas. Dios hace cambios que usted cree que no se pueden hacer. Sí, humanamente no se pueden, pero Dios sí los puede hacer. Dios transformó ese rencor, ese odio. Dios lo fue quitando poco a poco. Hoy no tengo ningún problema. Pero ¿cómo pasa eso? Mire, en primer lugar, reconozcamos lo que Dios quiere de nosotros. Yo le contara la experiencia con mi padre por todo lo que nos hizo vivir, lo que hizo vivir a mi madre. Para mí él era mi enemigo y lo fue durante mucho tiempo. Mi enemigo de verdad, no de palabra. Pero Dios, a través de los años, hizo que todas esas cosas cambiaran. Hermano, yo no sé usted a quién odia, yo no sé a quién usted está guardando rencor. Yo no sé a quién usted quisiera ver muerto en una caja. O quizás quisiera que lo cremaran. Oiga, la palabra no nos manda eso. Usted cree que ha sido ofendido y que ha sido dañado, por lo cual no puede perdonar. Oiga, ninguno de nosotros ha sido tan dañado como lo fue Cristo. Y Él nos perdonó a nosotros. Amén. Él nos perdonó. Yo le invito esta noche. Aprenda a perdonar y perdone. Arránquese esa raíz de amargura que a lo mejor esa es la causa de su derrota. Quizás por eso usted no puede alcanzar victoria en sus problemas. Porque usted quiere alcanzar la bendición de Dios, pero sin soltar la amargura que lleva en su corazón. Ríndase a Cristo, entréguese a Cristo. Comience a vivir, dice la invitación de nuestro Señor: venid a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Pero sabe, el Señor nos quiere quitar la carga, pero nosotros no queremos entregársela. Quiere descansar en los brazos de Cristo. Entreguemos las cargas que andemos cargando. Hermanos, quizás entre los pecados engañamos a nuestros cónyuges, menospreciamos la palabra de Dios, o estamos siendo rebeldes a un llamado que Dios nos ha hecho. O quizás tenemos votos que prometimos y no hemos cumplido. Muchos quizás el pecado que podemos venir arrastrando es que estamos resentidos con Dios por un favor que no recibimos. Yo le digo esta noche, mire, busque en su corazón. De una manera sincera, busque en su corazón. Dígale: Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer para poder alcanzar tu misericordia? Porque dice, el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Dios nos da sabiduría. Dios nos da entendimiento. Dios nos hace saber hacia dónde o qué es lo que tenemos que hacer. No seamos rebeldes. Porque el pecado de Acán fue la rebeldía. No quiso obedecer, no quiso someterse. Y a causa de eso llevó turbación a su pueblo
y por último quien pagó las consecuencias fue su familia. Hermanos, si todo está bien en su vida espiritual, yo solo le animo a que se mantenga firme, que no ceda ante las tentaciones y que cada día esforcémonos por ser mejores cristianos. Pero si es contrario, si después de todo usted ha reconocido que hay áreas, que hay situaciones que usted no puede controlar, si hay problemas que se le han salido de control, si hay dificultades que no ha podido sobrepasar, yo le comienzo a decir esta tarde, analicemos su vida. Quizás hay algo que usted debe hacer para alcanzar el favor de Dios. Isaías capítulo 55, versículos del 7 al 9, mire lo que dice. Fíjese de que está en el libro de Isaías. Isaías no fue escrito para el mundo gentil, fue escrito para el pueblo de Israel. Y esta palabra no se la estoy leyendo a los inconversos, se le está leyendo al pueblo de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y yo añado, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Le voy a pedir que cierre sus ojos y meditemos un momento. En verdad, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Será que hay un pecado escondido, enterrado? ¿Y qué es la causa de que no podamos ver la victoria en nuestras aflicciones? ¿Será que hay un pecado escondido ahí, enterrado? Y es la causa por la cual la bendición de Dios no puede llegar como nosotros lo anhelamos. No es que Dios sea infiel, es que nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Pero si Dios ha hablado a su vida, si Dios ha hablado a su corazón, ahí donde usted está en su silla, allí haga un nuevo trato con Dios. Allí, como dice, confiese sus pecados delante de Dios y apártese. No los confiese para tomarlos otra vez mañana. Confiéselos para no volverlos a tomar. Y que sea Dios el que ponga su espíritu en cada uno de nosotros y nos dé fortaleza para poder ser mejor cada día, para poder crecer espiritualmente y obrar de acuerdo a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por hablarnos en nuestra vida, por recordarnos, mi Dios, un pasaje en el cual por un hombre un pueblo desfalleció, y se aplica a nuestras vidas, que por un pecado nuestro toda nuestra familia puede ir al fracaso. Ayúdanos a entender, mi Dios, que a santidad nos ha llamado, que a fidelidad nos ha llamado, que a crecer espiritualmente nos ha llamado. Ayúdanos a despegar. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad y a tu propósito. Yo pregunto en esta noche, ¿hay alguien acá que aún no ha entregado su corazón a Dios? ¿Hay alguien acá que aún no ha querido abrir su corazón a nuestro Señor Jesús? Hoy puede entregarse a Cristo. Mas si no lo hay, oramos para despedirnos. Padre, gracias te damos por hablar a nuestras vidas. Gracias, Dios eterno. Sabemos, Señor, que es tu Espíritu Santo el que convence del pecado. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ponga sabiduría en nosotros y nos haga entender tu palabra. Te lo ruego, oh Dios eterno. Bendice, oh Señor, a tu pueblo. Guárdalo en su salida y permite, Señor, que en el próximo culto podamos estar aquí para alabar, glorificar y bendecir tu nombre. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga.